Bien, amigos de Revista 110, ya damos paso a nuestra entrevista, nuestra primera entrevista correspondiente a este 23 de abril. Doctor Jacín, ¿quién es nuestro próximo invitado? Bueno, yo creo que los máster tienen un acuerdo con los anunciantes que le ponen la cosa dos veces. Bien, le damos la bienvenida al doctor Jesús Férez Iglesias. Jesús Férez para mí es difícil entrevistar porque nosotros tenemos algunas diferencias de militancia, porque nosotros somos unos bocinas del gobierno y el doctor Férez es la figura principal de la medicina de la oposición. Sin embargo, nada de eso divide mucho, porque en San Pedro de Macorís, por ejemplo, que siempre quisimos que Jesús sea nuestro senador, el señor Jacín nos ganaba las elecciones. Ahora nosotros entendemos que Jesús va a lanzarse, no sé si se decidió, pero nos gustaría tener una voz en el Senado de la República. No vamos a hablar de política, no vamos a hablar de todo lo que le pregunta todo el mundo todos los días a Jesús, sobre algo que la mayoría del tema no se conoce. El mundo está viviendo todavía una detención o un frisamiento de la historia. No sabemos lo que está pasando. Estamos en nuestras casas, todo el mundo, en el mundo entero está trancado y hay un supuesto virus que nos está atacando. Por suerte, el doctor Férez es de los médicos dominicanos que más conocimiento tienen de virología, es infectólogo, pediatra, y nosotros vamos a ver qué cosa ya tiene clara la ciencia en cuanto a esto. Doctor, gracias por estar aquí. Bien. Gracias a ustedes por la invitación. No es nada raro que a usted lo hay que hacer cita previa, porque todos los medios quieren al doctor Iglesias, Férez. Doctor, ¿por qué los niños son menos propensos a la infección, a este tipo de infección, si siempre los niños tardan algún tiempo en formar su sistema inmunológico? ¿Cuál es la razón por la que ahora nosotros los viejos nos exponemos más? Y debiéramos ser los viejos porque ya el sistema está disminuido, y los niños porque no han completado su sistema inmunológico. ¿Por qué los niños no? No, mira, precisamente los niños tienen su sistema inmunológico más fortalecido que los envejecientes. Y no solamente eso, sino que ese sistema inmunológico está estimulado desde muy temprana edad, porque a partir de los 2 meses, bueno, desde el nacimiento, se le aplica la vacuna contra la tuberculosis, que es la BCG, y también una vacuna contra la hepatitis B. Y a partir de los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, año y 3 meses, año y medio, 4 años, 6 años, los niños están vacunados. Doctor, lo voy interrumpiendo. ¿Y usted es partidario de que vacunas para otras enfermedades pueden producir un efecto positivo en este tipo de virus, en el actual? Mira, generalmente son específicos, pero hay una recomendación de que la vacuna contra la influenza se debe de aplicar porque estimula el sistema inmunológico en sentido general. Y el de la tuberculosis, la BCG también, doctor. Bueno, eso es lo último que han comenzado a elucubrar, de que la inmunidad contra la tuberculosis a través de la BCG pudiera ayudar al sistema inmunológico a combatir este Bien. Doctor Férez. Todos esos son razonamientos experimentales. Ya, bien. Al no tener nada. Ahora, hay otra cosa de los niños, que es que los niños no están en la calle, como estás tú, como estoy yo, como está cualquier otra persona. Los niños generalmente lo tienen en las casas. Bien, doctor Férez, mire, esta pregunta se la hago casi a todos los invitados que tienen que ver con medicina. Y yo creo que la experiencia suya nos puede ayudar, no a definir una política total, pero nos ayudaría. Cuando usted coge una enfermedad infecciosa, que puede ser viral o bacterial, es una bacteria o un virus, y puede ser tifo, puede ser tosferina, puede ser
tétanos, difteria, distemperpol, difteria, tétano, pertussis, polio. Cualquiera de esas 4 cosas. Y además puede ser que el SIDA, VIH, pero cada enfermedad de esa tiene una vía de entrada. Por ejemplo, una enfermedad gastrointestinal. Si usted cuida lo que usted come y el agua que usted se bebe, pues puede evitar una gastroenteritis. Si usted tiene cuidado en relaciones sexuales de protección o de no acercamiento sexual a un enfermo del VIH, pues posiblemente tenga 100% de resultados. Sí, pero el problema del coronavirus tiene un problemita, que es que está en el aire, doctor. Es decir, usted lo aspira cuando respira, y la respiración es una de las cosas que no se puede dejar de hacer. Tú te puedes tapar la boca, la nariz, quizá los ojos por las mucosas, pero realmente el hecho de que esto sea, la entrada es el aire, es lo que hace que sea tan genérica y tan eficiente en la contaminación. Así es, así mismo es. Es a través de la mucosa de la boca, de la nariz, de los ojos, que va a penetrar el virus. Afortunadamente, este es un virus que tiene un peso mayor a los demás virus, y por lo tanto, cuando una persona tose, lo que se ha visto es que no pasa más allá de 2 o 3 pies de distancia, porque por gravedad cae al piso. Y entonces es por eso que se ha recomendado que haya una distancia entre una persona y otra de 6 pies o más. En esa forma hay un distanciamiento que evita la contaminación por una tos, por hablar, porque cuando uno habla también bota saliva. En algunos casos son tan diminutas que tú no te das cuenta. Entonces, cuando hay un alejamiento, evitas eso. Pero lo más importante es el uso de la mascarilla. Mascarillas que no permitan ni la salida de la tos tuya, ni la entrada de cualquier otra partícula por la mascarilla. Bien. O sea, tienen que ser mascarillas con especificaciones, no coger un pañuelo como hemos visto muchas personas con eso en la boca. Eso no lo está protegiendo. Hay otra cosa que es importante hablar. Se ha tomado como una obligación el uso de los guantes. Los guantes no deben usarse. ¿Por qué no se deben usar los guantes? Porque cuando tú te pones unos guantes, tú crees que estás protegido por los guantes y lo toca todo, pero se te olvida de que los guantes se contaminan, al igual que las manos, y a la gente no se le ocurre coger agua y jabón y lavarse con las manos con guantes, sino que los guantes están ahí y tú coges comida con los guantes, te pasa con los guantes los guantes por la cara, y ahí viene la contaminación. Bien. Entonces, además es un gasto extra. Cuando tú utilizas guantes para toda una población de la República Dominicana, estás gastando un dinero innecesario. Es mejor que la gente no use guantes, pero que se lave frecuentemente las manos. Doctor Feri, Carlos tiene seguro muchas preguntas de esas que la ciudadanía y la gente le hace, pero yo le tengo algo basado en que el doctor Jesús Feri, el doctor William Hanna, el doctor, tú sabes que aquí hay médicos de cada época. Cuando tú quieres hablar de una autopsia, te buscas a Sarita Valdés. Cuando quieres hablar de psiquiatría, te buscas a César Mella. Cuando quieres hablar de infectología, te buscas a Jesús y a Ureña. Cuando quieres hablar de medicina interna, te buscas a William o reumatología. Y hay una particularidad entre esos amigos, es que aunque son miembros de partidos políticos, cuando se trata de medicina, no dicen lo que beneficia a su partido y lo que perjudica al gobierno, sino lo que ellos entienden que es lo correcto para el paciente. Y siguiendo esa línea
que a veces hay que pisar vidrio porque lo que se quiere decir es que no se está haciendo lo que hay que hacer. Posiblemente hasta el mismo presidente dice, mire, nosotros nos vivimos equivocando y nos vamos a seguir equivocando, porque cuando no se sabe dónde está el enemigo, usted está en un cuarto oscuro. Doctor Ferry, vamos a suponer que el día 5 haya elecciones y que en primera vuelta gane el doctor Luis Abinader. Y es natural que Luis Abinader, ¿verdad?, si no hay algún problema de Congreso, el doctor Ferry fuera su ministro de Salud. La pregunta es la siguiente. Si el 16 de agosto, que todavía vamos a tener este problema, porque estamos apenas a 2 meses de ahí, o 3, y eso va a estar, vamos a tener ese problema. Si tenemos que corregir lo que hay o relanzar una política de salud diferente, o no vamos a llevarlo a agosto, vamos a suponer que Danilo diga, yo no sé lo que hay que hacer, que venga la oposición y juntamos al ministro de Salud con el grupo de médicos del PRM y vamos a trazar políticas conjuntas. ¿Qué cosa habría que hacer que no se está haciendo hoy con la mejor buena fe del mundo? ¿Cuál es aquello que no es que están comprando sobrevaluado? Ese es el problema. Hasta Donald Trump se está beneficiando de ese problema. Desde el punto de vista exclusivamente médico, científico y profesional. ¿Qué cosa se debe de hacer que se está dejando de hacer o por falta de dinero o por falta de conocimiento o por falta de voluntad política? Mira, en primer lugar, si vamos a estar en cuarentena, vamos a cumplir la cuarentena como debe de ser. No permitir... cumplir y hacer cumplir, doctor. Cumplir y hacer cumplir, claro que sí. Cumplir y hacer cumplir. Son de 2 vías. En segundo lugar, hay que equipar con equipo de protección personal a todo el personal de los hospitales públicos. Los hospitales públicos son hospitales del Estado y el gobierno de turno, el que sea, el que esté ahí, tiene la obligación de dotar de equipo de protección personal a todos los empleados, sin excepción, porque son la barrera de primera fila que están atendiendo a los pacientes. Y si se comienzan a enfermar o a morir, en el peor de los casos, entonces ¿quién va a atender a las personas? No solamente hay coronavirus, están todas las enfermedades que todos los días aparecen y hay que atenderlas, y eso generalmente eso es algo que está fallando y que debería de ser reforzado. Atender más el personal de los hospitales. Claro. Eso es lo que usted dice. Los equipos de protección. Proteger más el personal. Claro. Eso está claro, doctor. Ahora, responsabilidad individual, gobierno, y la puede decir junta, es decir, personas y médicos. Es decir, yo como ciudadano, yo como persona, ¿qué obligación tengo conmigo y con mis semejantes? El gobierno como gobierno, además de proteger y adquirir los insumos necesarios para su personal. Y tercero, el médico, que tú no le puedes decir que se sacrifique y que vaya a atender enfermos sin protección o con protección. Hay unos que no van ni que lo forren de un traje espacial. Yo no quiero ni estar cerca de un enfermo. Yo tengo pacientes, amigo tuyo, que tuvieron tirado en una cama 15 días porque ningún médico quiso acercar y se curaron solos. Se curaron solos en un centro hospitalario. Hay centros hospitalarios que como no tienen un ventilador, no. El médico como instrumento de cura y la enfermera. ¿Usted entiende que esos 3 actores están haciendo lo que tienen que hacer? Bueno, los médicos están haciendo lo que tienen que hacer porque están en los hospitales. Eso evidentemente que sí. No saquen las excepciones, que siempre hay excepciones en todo. Y se está haciendo lo que se está haciendo, pero hay que reforzar esas medidas. Otra de las medidas que hay que reforzar es los cordones sanitarios, dependiendo de si hay o no hay enfermos en una zona determinada. Si tú vives, por ejemplo, en Naco,
y hay personas afectadas en Naco, tú haces un cordón sanitario en Naco y determina quiénes son los que están afectados, haciéndoles pruebas. Claro, esa es otra de las cosas que debería de ampliarse, las pruebas, porque con las pruebas tú puedes deslindar a aquellas personas que están contagiadas de las que no están contagiadas. Porque cuando están juntos todo el mundo, pues obviamente que una persona que tenga el coronavirus te va a contagiar a 3 personas y es exponencial. Fíjate cómo ayer, lo más importante de ayer no es que ya vamos por 5.300 casos positivos, sino que casos nuevos se saltó de 80 casos a 256. Lo que quiere decir que si no tomamos las medidas adecuadamente, pues esto va a ser exponencial y se nos puede ir de la mano. Y yo como paciente, como persona, ¿cuál es mi deber? Tu deber es quedarte fuera en la del casa. Médico y fuera del gobierno. Tu deber es quedarte en la casa. Y si vas a salir, tener que utilizar la mascarilla y tener que mantenerte la distancia entre otras personas. Doctor, usted, hay gente que el evento, vamos a decir, nacional más importante que tenemos cerca y pendiente son las elecciones. ¿Usted piensa que como van las cosas, podría haber unas garantías de, sin afectar la salud significativamente de la gente, poder llevarse a cabo unas elecciones en medio de este panorama? ¿O qué debería enderezarse para evitar que hubiese efectos negativos en los votantes? Mira, tanto las elecciones como la repartición de dinero y la repartición de alimentos, si se hace organizadamente, se pueden hacer perfectamente bien. Claro, en una fila, mantener la distancia de más de 6 pies entre una persona y otra. No hay que estar pegado uno detrás de otro en una fila. Usted mantiene la distancia y van entrando. Y claro, todos los que tienen que estar en fila tienen que tener sus mascarillas. Eso se puede hacer perfectamente bien, como se hace en los bancos, como se hace en los supermercados. Y todavía en los supermercados debería de haber lo que han hecho en Estados Unidos, que es ponerlo de una sola vía. Tú entras por un pasillo y tienes que seguir por ese pasillo hacia el otro para que no haya el encuentro de frente entre una persona que venga. Eso se parece a IKEA, ¿verdad? Que en IKEA tú no puedes volverte. Exactamente. Sí, en IKEA tú no te puedes volver. Ven, doctor, yo quiero preguntar, en esa misma línea. Doctor, mire, usted sabe que hay médicos que son buena gente y hay médicos que son mala personas, pero usted es buena gente, buen médico y tiene una preocupación y me consta eso, que a usted no le gusta quedarse sin información sobre su especialidad. Desde que se graduó de médico siempre ha querido, como pediatra, como infectólogo, mantenerse al día en esa dirección. Mi pregunta es al hombre, al dominicano, al médico y al especialista, cuando llegó la noticia, primero, ¿cuándo le llegó? Y segundo, ¿qué shock produjo en usted el que a nosotros nos tocó una pandemia? ¿Cuál fue su sensación? Pero que me hable el hombre, que me hable el ser humano. Mira, mi primera reacción fue que esa epidemia no iba a llegar aquí a la República Dominicana. ¿Usted pensó? Pensé eso y hice un artículo que afortunadamente, bueno, afortunada o no, uno tiene derecho a equivocarse. No se publicó en el periódico que yo lo envié. Pero sí me llamaba la atención la gran advertencia que hacían tanto la Organización Mundial de la Salud como China de que había que tener cuidado con este nuevo coronavirus. Y me llamó la atención porque han habido 2 coronavirus antes, uno en el 2002 que fue el SARS y otro en el 2012 que fue el MERS, que fue en los países del Medio Oriente. ¿Y cuál es el común denominador de toda esta familia? El coronavirus. El común denominador fue que es una familia de virus que se caracteriza ¿por qué?
Se caracteriza porque afecta a los animales, no al ser humano. Solamente en los últimos 100 años, el coronavirus ha afectado en 3 ocasiones al ser humano. En el 2002, un murciélago se lo transmitió a una mofeta y esa mofeta en China produjo el SARS, que son las siglas en inglés del síndrome agudo respiratorio grave, y produjo una letalidad de un 10%. En el 2012 también hubo otra epidemia, pero esta vez no fue en China, sino fue en los países del Medio Oriente, de un murciélago, posiblemente afectó a un camello, y tú sabes que los árabes también se comen la carne de camello, posiblemente también se infectaron. Pero este del Medio Oriente tuvo una letalidad de 34%, muy alta. Claro, de infectados murieron 34, de los infectados, no de la población. De cada 100 se morían 34. De cada 100 infectados. Infectados. Ya. Claro, mientras más alta es la mortalidad, más corta es la epidemia. ¿Por qué? O porque el que se muere no sigue infectando. Ya. ¿Tú entiendes? Pero en esta, la letalidad se mantuvo en China en un 2%, alrededor de un 2%. Lo que quiere decir que era baja letalidad y eso permitía la expansión de la epidemia. Pero insistían muchísimo en que había que tener cuidado con este coronavirus. Y me llamaba la atención eso. Yo decía, no, hombre, eso no va a venir aquí. Pero ¿qué va? Llegó a Europa, sobre todo al norte de Italia, que tiene muy buenas relaciones con China por los tejidos, la nueva ruta de la seda. Y los italianos, muy similares a los españoles y nosotros que venimos de esa rama, lo cogieron más divertido que lo que hizo China, que cerró todo el Huanan y todos los alrededores de donde comenzó. ¿Y cómo llega aquí? Y obviamente en el norte de Italia, solamente de Milano, habían 2 vuelos semanales a la República. Aquí. Aparte de otros vuelos de Italia y de España, hay 2 líneas aéreas que tienen vuelos diarios. Aparte de que República Dominicana es el primer lugar de destino turístico del Caribe. Es decir, que usted entiende que la incidencia alta es por el contacto especial que tenemos los dominicanos con el exterior, no es por la cantidad de habitantes. No. Inicialmente entró por los importados de Europa, como en efecto. Bueno, pero si tú tienes 2.000 muertos en España y 200 aquí, te va a decir, oye, pero para 30 millones que tiene España y para 10 millones que tenemos nosotros, 200 es mucho. ¿Es así? Es así. Porque somos 10 millones de habitantes solamente, pero ahí nos queda, porque si no tomamos las medidas de restricción estricta, vamos a seguir teniendo más casos y vamos a seguir viendo más muertos. Doctor Ferry, para despedirnos, ¿usted cree que una pandemia es problema exclusivo de la medicina oficial? Es decir, que ese es un problema de Estado solamente y que la medicina privada tiene que supeditarse en este momento al Estado. No. Esto es un problema de todos. Aquí todos tenemos que poner nuestro grano de arena, tenemos que trabajar en conjunto. Pues este es un problema del país, no es un problema de gobierno, ni es un problema de un partido. Y va a afectar a todos por igual, al rico, al negro y al blanco, al ateo y al religioso. Entonces todos tenemos que trabajar en conjunto. ¿Y a qué usted cree que se debe que muchas enfermedades que llenaban los consultorios con enfermedades inclusive crónicas, diabetes, cirugía de emergencia, como que han desaparecido por arte de magia? ¿Qué es lo que ha pasado? No, lo que pasa es que el miedo es libre. Eso lo vemos también en las épocas navideñas, que disminuye mucho la consulta. Y se utiliza el teléfono para cualquier emergencia. Consulta. Sí. Doctor, yo ya quiero que usted hablaba del teléfono, doctor,
Ya estamos ya entrando quizás de manera abrupta en lo que es el ejercicio de la telemedicina con esta situación. Bueno, sí, así mismo es, como también estamos entrando en la desaparición de los periódicos de papel, porque fíjate que ahora no te están distribuyendo los periódicos, que es tan bueno tomarse un café leyendo el periódico en la mañana, sin embargo tenemos que Sí, utilizar estos medios electrónicos. Carlos ha hecho como cuando tú bailabas esos merengues que se pasaban de los 4 minutos, que entonces tú te cansabas. Acabo de plantear un problema que debe ser otro programa con el doctor Ferry. El doctor Ferry, que se ha dedicado más bien a mantenerse activo y enterado de su medicina. Si viene la telemedicina, quizás participe un poco más en el ejercicio privado, porque ya él tiene posiblemente 30 años de ejercicio profesional, o no. 40. Entonces ya es justo que descanse, pero los otros médicos y sus pacientes podían reingresar al aporte de consultas privadas mediante la telemedicina, o ya usted decidió también dejar eso. No. Ya yo estoy en la investigación, que sigo en la investigación. Ahora vamos a hacer un estudio precisamente para caracterizar este coronavirus en el país. Estoy solicitando permiso al Sistema Nacional de Salud y al ministro de Salud que nos permitan caracterizar la enfermedad. Entonces, ¿hay una característica de ese virus en el país? Bueno, conocer, por ejemplo, qué porcentaje de la población ya ha estado en contacto con el virus. Eso se hace a través de las pruebas rápidas de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina ¿Y es el mismo virus de Italia y de China? El mismo. Bueno, no hay mutación ni nada de esa vaina. Sí, los virus, tanto de Italia como de España, provienen de Alemania. No es el chino. El chino en Estados Unidos, en la costa del Pacífico, es el coronavirus chino. Bien. Vamos a dar las gracias al doctor Jesús Félix Iglesias, que ya debe estar un poco agotado de tantos medios que lo consultan, y ojalá pueda conseguir todas esas autorizaciones para entrar en la estadística de lo que está pasando aquí y nosotros tener por lo menos un trabajo que sea producto de esta crisis. Doctor, gracias por estar con nosotros y le deseamos suerte a todo el mundo en este caso.